y la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a aprender? Primero, ¿qué cosa es una ecuación diferencial, no? ¿Qué entendemos o qué vamos a entender por una ecuación diferencial? También vamos a ver en el transcurso del curso, pero sobre todo al inicio, nos va a ser claro que hay un lenguaje que tenemos que se desarrolla el lenguaje por cuestiones de la complejidad de las ecuaciones diferenciales, no que no sean entendibles, sino porque, como van a ver, pues hay que irlas clasificando. Y entonces, cuando se van clasificando, pues aparecen nombres y tenemos que ponernos de acuerdo cómo nombrar los diferentes elementos. Y entonces aparece una notación que, si la decimos ahora, pues va a parecer incomprensible, pero que conforme se va desarrollando todo va cayendo dentro de su lugar y se van aprendiendo. Entonces, aquí tenemos el contenido de las primeras páginas del libro, es el capítulo 1, y entonces vamos a ir aprendiendo. Todo lo que está aquí, estoy no seguro, pero apostaría a que les es un tanto desconocido, ¿no? Y lo que es, esto tiene que ver, pues, precisamente con aprender el lenguaje y los conceptos, pero no hay nada de qué preocuparse porque todo esto se aprende, ¿no? Se aprende y lo que tienen que hacer es pues repasar y hacer problemas. Bueno, ¿qué cosa es una ecuación diferencial? Bueno, pues aquí está la definición, ¿no? Esta es la definición de lo que es una ecuación diferencial. Y dice, es una ecuación que involucra una función que no conocemos y sus derivadas. Y aquí hay ejemplos. Déjenme plantear la siguiente situación. Imagínense, déjenme, ¿dónde está? Como para ir entendiendo esto. Antes de entrar entonces a ecuaciones diferenciales, ustedes aprendieron en sus cursos elementales de álgebra a resolver un tipo de ecuaciones que se conocen como ecuaciones algebraicas. Entonces, ustedes aprendieron y incluso, bueno, déjenme escribir algo. Esta es una ecuación algebraica. Entonces, ustedes les dijeron, esta es una ecuación algebraica en donde se trata de encontrar un número que lo denotamos con la letra X, pero le podríamos poner cualquier otra letra. La X es solamente un nombre que puede ser diferente, ¿no? Es una letra, esto nos representa un valor que no conocemos y le llamamos incógnita. Y resolver una ecuación algebraica como la que escribí aquí, pues es encontrar un número tal que cuando yo lo multiplique por 2 y a ese resultado le sume 1, me dé 0. Y entonces ustedes aprendieron cómo resolver ecuaciones algebraicas. Esta ecuación algebraica pues es muy sencilla, ¿no? Ustedes lo pueden ver y casi
inmediatamente dice, pues la solución es tal, ¿no? Ahí está. Y entonces, resolver una ecuación algebraica es encontrar un número tal que satisfaga, o sea, otra manera de decirlo, lo que acabo de decir hace un rato, es encontrar el número o encontrar el valor de la incógnita, el número desconocido, tal que al sustituirlo aquí, satisfaga la ecuación. Entonces nos preguntamos cuál es el número que al sustituirlo aquí, o sea, cuál es el valor de x, que satisface esta ecuación algebraica. Entonces, en esta ecuación algebraica, pues hay que encontrar un número. Esta ecuación, esta en particular, esta que estoy poniendo aquí, pues tiene una solución, ¿no? Si le ponemos, bueno, ustedes ya la vieron, ¿no? La pueden hacer. Si ponemos x igual a menos un medio ahí, pues el resultado de esta operación que está aquí nos da 0. Entonces, x es el valor de la incógnita, o el valor del número desconocido, o el valor de x. Hay muchas maneras de decirlo. Entonces, encontrar el número que satisface esta ecuación es resolver esta ecuación algebraica. Esta ecuación algebraica, o las ecuaciones algebraicas, no necesariamente tienen solución. O no tiene solución en un conjunto de números. Por ejemplo, a ver, dejen ver cuál, es que estaba yo aquí. Déjenme escribir esta, pero de manera diferente. Bueno. Esta sí, déjenme escribirlo así, mejor, sí, porque este sí me da oportunidad de... Esta también es una ecuación algebraica, y para que sea más simple todavía le voy a quitar el 2. Uy, bueno, ya déjenme borrar todo y ponerlo de nuevo. Imagínense ahora, entonces, que tenemos la ecuación algebraica, y aquí con esta ecuación me da oportunidad de elaborar varios conceptos. La ecuación algebraica que escribí hace un momento es una ecuación que le vamos a llamar lineal, o se le llama lineal porque el número desconocido, la incógnita, aparece a la primera potencia. Cuando el número desconocido aparece a la segunda potencia, que puede aparecer a la segunda y a la primera, pero si aparece a la segunda, entonces decimos que es una ecuación algebraica, cuadrática, es una ecuación cuadrática, porque aparece la incógnita a la segunda potencia. En esta ecuación podría yo haber escrito más x, más 20x, o menos lo que sea de x, más algo. Pero la potencia mayor a la que aparece el número desconocido o la incógnita, eso es lo que le da el nombre a la ecuación. En la anterior era una ecuación lineal,
En esta es una ecuación cuadrática. Y si aquí le pusiera un término que fuera como el cubo, pues sería una ecuación cúbica. Y si le pusieran un término que fuera como x a la 4, pues sería una ecuación cuártica y así. Entonces, esta es una ecuación cuadrática y es una. Y entonces, esta ecuación algebraica nos plantea el problema de encontrar un número que multiplicado por sí mismo, o elevado al cuadrado, como quieran decir, más 1 nos dé 0. Esta ecuación algebraica no tiene solución en los números reales. No hay ningún número real que multiplicado por sí mismo, más 1, nos dé 0. Piénsenlo de la siguiente manera. X al cuadrado, cualquiera que sea el valor de X, es un número positivo. Lo menos que puede ser es 0. Si X es igual a 0, X cuadrado es 0. Pero si X no es 0, entonces es un X al cuadrado, es un número positivo. Ya sea si X es negativo o X es positivo. X al cuadrado es un número positivo. Si a ese número positivo le suman 1, pues esta suma va a ser siempre positiva. Siempre. Cualquier valor que tome X. Entonces, no hay ningún valor, no hay ningún número X que al cuadrado más 1 de 0. Entonces, esta ecuación algebraica no tiene solución en los números reales. Entonces, se desarrollaron algo que se conoce como los números complejos, y ahí en los números complejos, esta ecuación tiene como solución un número que le llamamos i, y donde esto es igual a la raíz de menos 1. Entonces, la raíz de menos 1 que no tiene solución en los reales, ¿no? Este número no existe en los reales, raíz de menos 1, le llamamos i, y al cuadrado pues me da menos 1. Y al cuadrado me da menos 1 más 1 vale 0. Entonces, esta ecuación, quiero enfatizar varias cosas aquí. Es una ecuación algebraica que es cuadrática, no tiene solución en los reales, pero sí lo tiene en los números complejos. Y su solución es raíz de menos 1, y en los números complejos, que existen los números complejos, y lo denotamos por la letra I. Y esto es importante porque ustedes ya seguramente lo han estado utilizando en algunos cursos para algunas cosas. Y aquí lo vamos a también utilizar, y ustedes lo van a seguir utilizando el resto de su vida, por lo menos aquí en la licenciatura. Entonces, este número complejo que de hecho es la unidad que se le conoce como imaginaria. Bien, entonces una ecuación algebraica busca un número, y de hecho esta solución, ¿cómo se llama? Esta ecuación tiene dos soluciones, tiene más y menos. Las soluciones de esta ecuación son más o menos
y menos I son soluciones de esta ecuación. Menos raíz de menos 1 al cuadrado da menos 1, lo mismo que raíz de menos 1. Entonces, esta tiene dos soluciones. Si tuviéramos una ecuación algebraica de tercer grado, o cúbica, estaríamos buscando tres soluciones, ya sean los reales o los complejos, y en fin, ¿no? Una ecuación algebraica. Ahora, ¿por qué digo esto y cuál es el paralelo con las ecuaciones diferenciales? Entonces, las ecuaciones diferenciales. Entonces, un ejemplo de ecuación diferencial, de acuerdo a la definición de una ecuación diferencial, vean ustedes lo que nos dice. Dice, es una ecuación que contiene o involucra una función que no conocemos. Es una función que no conocemos y sus derivadas. Puede también contener, ¿no? Si la función, vamos a decir que le llamamos y de x, ¿no? Tenemos una función que le vamos a llamar y, que es una función que no conocemos, y va a ser una función de una variable, a la cual le vamos a llamarle x, ¿no? Entonces, cursos de cálculo dicen, imaginemos una función que le llamamos y que depende de una variable a la cual le llamamos x, donde x toma valores en algún intervalo, que pueden ser todos los reales o los complejos también. Y entonces, de la misma manera que se plantea una ecuación algebraica y buscamos un número, en una ecuación diferencial, en donde aparece una función que no conocemos, puede aparecer también la variable independiente, y puede aparecer la función misma. Es una ecuación que involucra una función que no conocemos y sus derivadas. En este caso, no aparece la función, aparece nada más la derivada y la variable independiente. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esta ecuación? Pues que buscamos que esta ecuación, buscamos una función tal que su derivada sea 5x más 3. Y entonces podemos decir, a ver, como qué función podemos encontrar, qué función existe en el mundo de las funciones, tal que cuando la derive me dé 5x más 3. Y entonces podemos así como aquí decir, pues no como la ecuación que yo escribí antes, pues es muy sencillo, ¿no? Voy y veo, a ver, déjenme regresar a la ecuación, ya no me acuerdo cómo era, creo que era 2x más 1, creo. Y déjenme hacer este ejercicio. Entonces, uno puede agarrar y decir, a ver, ¿qué tal si le pongo 1? 1 más 2 más 3, pues no me da 0. Entonces, ¿qué tal si le pongo menos 1? Menos 1 por 2, menos 2, más 1, menos 1. No, tampoco es 0. Y entonces podemos estar tratando de adivinar cuál es el valor de x que satisface esta ecuación. Pero lo podemos hacer de manera más sistemática, con una metodología. Entonces, pues bueno, la metodología me dice, primero pase los términos que no contienen a la variable de la cual está interesado al otro lado de la ecuación. Bueno, entonces de aquí, pues me quito de encima o de este lado de la ecuación lo que no contiene a la variable. Y esto se llama despejar, ¿no? Despejar la variable.
Y ahora, pues para dejar solita la variable, pues divido entre su coeficiente. Entonces divido entre 2 y esto me resulta, pues en lo que ya había yo escrito hace un rato, menos un medio. Y vean ustedes que seguir una metodología nos simplifica la vida, porque si nos ponemos a adivinar cuál es el número y le ponemos números y números y números, pues a lo mejor un día la atinamos, pero tal vez nos pasemos toda la vida y nunca la atinemos, ¿no? Entonces hay que seguir una metodología. En este ejemplo, este ejemplo es muy sencillo, es una ecuación diferencial que nos dice, estamos buscando una función que al derivarla me dé esto. Y entonces uno dice, a ver, ¿cómo está? Entonces, a ver, ¿qué tal si le ponemos, como, bueno, déjenme ver. ¿Qué tal si proponemos como solución un y igual a 5 medios de x cuadrada más 3x más algo, más una constante? O sea, a ver, yo propongo esta. Entonces, cuando derivamos, la derivada de esta función, pues sí es esto, para cualquier valor de la constante c. Esta es una solución para esta ecuación. Esta c puede ser 1, puede ser 1000, puede ser menos no sé qué. Para cualquier valor que se les ocurra de c, esta función que está aquí, cuando yo la derivo, me da esto. Entonces, tenemos estas soluciones. ¿Okay? Ajá, esto parece sencillo y lo es, nada más que hay que hacer. Esta es también esta expresión que tenemos aquí, la 1.2, también es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque satisface esta definición. Dice, es una ecuación que involucra o que contiene a una función que no conocemos y que es la que estamos buscando y sus derivadas. Y no dice más. Entonces aquí aparece la función, bueno, aquí no aparece la función solita, sino aparece la función, hay una función exponencial de la función que estamos buscando, multiplicando la segunda derivada, y luego un término que tiene a la primera derivada al cuadrado. Entonces, esta es una ecuación diferencial de acuerdo a la definición. Y entonces, lo que queremos es encontrar una función que al elevarla al elevar una exponencial a esa función, multiplicarla por la segunda derivada de la función y sumar este término, nos dé 1, nos dé una constante, nos dé 1. Y entonces ahí no podemos hacer lo que hicimos en este caso, que dijimos, bueno, pues ¿qué tal si hacemos esto? ¿Y por qué? Pues porque sabemos que la derivada de un término cuadrático pues nos da un término lineal y la derivada de un término lineal nos da una constante. Esto ya lo vimos en cálculo 1. Y entonces decimos, pues debe ser esta parte nos las da una cuadrática, ¿y cuál? Pues esta, ¿no? ¿Y cuál nos da un 3? Pues es 3x.
y así. Entonces lo pudimos adivinar de manera casi directa. Pero esta no. Esta, si queremos estar ensayando qué función satisface esta ecuación, pues a lo mejor nos tardamos toda la vida. Y entonces, de lo que se trata el curso de ecuaciones diferenciales es de desarrollar métodos matemáticos, procedimientos matemáticos para encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales. Así, por eso expliqué este caso, que es extremadamente sencillo, que digan, ay, pues sí, claro, pues es que eso está. Bueno, esto es nada más para explicar que una forma de tratar de resolver esta ecuación es, pues, adivinar, ponerle valores a X y ver qué pasa. Pero la otra es seguir de manera sistemática una metodología, ¿no? Se ilustra en este caso sencillo. En el caso de ecuaciones diferenciales, pues también podemos se desconectó la clase por un rato. ¿Hasta dónde se quedaron? Solo fueron 5 segundos. Ah, ok. Bueno, entonces, para simplemente repetir, ¿no? Habrá ecuaciones diferenciales que las podemos ver la solución, así de manera inmediata, pero otras no. Y entonces lo que vamos a hacer es aprender ecuaciones diferenciales. Eh, y se ven terriblemente monstruosos, ¿no? Como para poder intentar resolverlos adivinando. Pero les va a quedar claro más adelante cómo resolver, ¿no? Con las metodologías apropiadas, que es de lo que se trata el curso, cómo ir resolviendo ecuaciones diferenciales de qué tipo. Y entonces ahí es donde vamos a ir clasificando las ecuaciones diferenciales. Lo primero que vamos a hacer, bueno, aquí, no sé si hasta aquí haya preguntas. No. Ok, entonces debe quedar claro, una ecuación diferencial, pues es una ecuación que involucra o contiene una función, sus derivadas y posiblemente, aunque no necesariamente, a la variable independiente. Esa ecuación diferencial puede o puede no tener solución. Puede o no puede tener solución. Si tiene solución, no necesariamente la tiene en todos los reales o en todos los complejos, sino puede ser que nada más exista solución en algún intervalo. Todo esto lo vamos aprendiendo. Entonces, nos interesa resolver ecuaciones diferenciales. ¿Para qué queremos resolver ecuaciones diferenciales? Pues es simplemente para divertirnos, pero eso vamos a ver que nos sirven para modelar procesos
físicos, procesos químicos, procesos biológicos, que es de lo que se trata que ustedes aprendan. Y también sirve para ejercitar su razonamiento lógico, que es muy, muy importante. Bueno, durante el... ok, aquí está. Estas ecuaciones de la 1 a la 4, de la 1 a la 4, sí. Si ustedes ven, pues tenemos la función desconocida que estamos buscando, tenemos la variable independiente y aparece en la ecuación. De una forma complicada o no, pero aparece nada más una variable, la función y una variable. En esta también, ¿no? Aparece potencias de las derivadas, la variable independiente, la variable misma. Pero esta ecuación número 5, 1.5, vean ustedes, aparece la función y derivadas de la función, pero aunque no lo contiene, no lo dice, esta función al menos depende de la variable x y la variable t. Es una función que podría depender de otras variables, pero en la ecuación no lo vemos. Entonces aquí aparecen las derivadas de la función con respecto de la variable t y aparecen las derivadas de la función con respecto a la variable x. Adelante. Adelante. I am in class at 1. Tenemos entonces en esta ecuación diferencial, la número 5, aparecen derivadas de la función con respecto a la variable t y a la variable x. Ok, esto nos lleva a la siguiente clasificación. Vamos a llamar ecuaciones diferenciales. Y aquí es donde empieza la nomenclatura. Diferente para los diferentes, se empieza a hacer como que una clasificación, ¿no? Entonces, vamos a llamar ecuaciones diferenciales ordinarias, que si ustedes ven su curso, el curso se llama ecuaciones diferenciales ordinarias. En el caso en donde las funciones de interés o la función desconocida que estamos buscando es una función que depende de una sola variable independiente. Cuando la función que estamos buscando depende nada, o la ecuación involucra nada más a la función y derivadas con respecto a una variable independiente, vamos a decir o le vamos a llamar ecuación diferencial ordinaria. Entonces, la ecuación 1 a la ecuación 4 son ecuaciones diferenciales ordinarias. Todas aquí aparece, como quiera que aparezca, si nada más aparece, vean ustedes una forma muy sencilla, aquí estas son un poco más complicadas, más y más, aparecen derivadas de orden superior al lineal, potencias, pero nada más aparece la función y sus derivadas con respecto a una variable. Y puede ser que aparezca también la variable, ¿no? Como en este caso o en este caso. Si para este tipo de ecuaciones, pues les llamamos ecuaciones diferenciales
ordinarias. Esta es un nombre que se le da. Si la función de interés o la ecuación de interés en la ecuación que tenemos ahí aparecen la función desconocida y derivadas de la función en más de una variable, como es el caso de la ecuación 5, donde aparecen derivadas de la función con respecto a dos variables, en este caso a t y a x. Cuando eso ocurre, cuando aparecen derivadas de más de una variable, les llamamos ecuaciones diferenciales parciales. Ecuaciones diferenciales. También se les conoce un poquito con un término un poquito más largo, que es ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales o ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, ecuaciones diferenciales ordinarias, la función solo depende de una variable independiente, y ecuaciones diferenciales parciales o en derivadas parciales es bueno, se refiere a una función donde aparece la función de sus derivadas, pero con respecto a más de una variable independiente. Nosotros vamos a aprender en este curso, como ya les digo, este mismo nombre del curso, pues dice ecuaciones diferenciales ordinarias. Ese es a lo que vamos a estar considerando, ecuaciones diferenciales, simplemente ecuaciones diferenciales ordinarias. Algunos de los métodos que vamos a seguir, que vamos a desarrollar aquí, pues les van a servir o sirven también para resolver ecuaciones diferenciales parciales, pero no nos vamos a meter en eso. Aquí vamos a ver nada más el caso de las ecuaciones diferenciales ordinarias o ecuaciones diferenciales donde aparece una función, sus derivadas con respecto a una sola variable independiente y posiblemente también la variable independiente, ¿no? Estos ejemplos que están aquí pues son ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias de 1 a 4, y la ecuación 1.5 pues es una ecuación diferencial en derivadas parciales o ecuación diferencial parcial. Esta es una primera clasificación. Y entonces vamos a ir avanzando y vamos a ir aumentando los nombres de acuerdo a su clasificación. Los vamos a clasificar en esto, en aquello, en eso. Y los métodos que vamos a estar desarrollando, pues algunos van a servir para un tipo de ecuaciones diferenciales y otros métodos van a servir para otro tipo de ecuaciones diferenciales. No hay un método general para resolver cualquier tipo de ecuación diferencial, sino los vamos a ir desarrollando y aplicando a ciertos tipos de ecuaciones diferenciales, y por eso la nomenclatura o la notación, los nombres de las ecuaciones van a ir pues también desarrollándose. Los vamos a llamar de una forma, a otros de otra forma y así. Pero todo tiene una cierta lógica. Bueno, no sé si eso haya alguna pregunta, alguna observación hasta este momento.
No, por el momento no. Ok, bueno. Entonces, aquí hay una observación y esto es una de las cosas que quiero enfatizar y que ustedes deben de tomar nota es que este texto prácticamente no es redundante. Este texto es muy conciso y prácticamente todo lo que se dice aquí es importante y se va a utilizar en el desarrollo o se utiliza ya sea en el lenguaje o en la metodología o cualquier cuestión que tenga que ver con las ecuaciones diferenciales. Entonces, se tienen que estudiar y aprender al menos todos los conceptos que aparecen en el libro, porque todos son importantes, ¿no? Aquí tenemos una observación. Entonces, a ver, vamos a ver. Dice, el orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada más alta que aparece en la ecuación. Bueno, entonces podemos regresar aquí con esa definición y repasar en estas ecuaciones, bueno, en todas, pero es más claro en el caso de ecuaciones ordinarias, este asunto del orden, ¿no? El orden de la ecuación diferencial es el orden de la derivada más alta que aparece en la ecuación. Entonces, vemos esta ecuación y déjenme escribir, bueno, esta ecuación luego escribimos una diferente. Aquí, el orden de la ecuación diferencial es 1. Decimos que esta es una ecuación diferencial de primer orden o de orden 1. ¿Por qué? Porque la derivada de orden más alto que aparece en la ecuación es de orden 1, es la primera derivada. Esta es la primera derivada y entonces esta es la derivada de mayor orden, la derivada más alta. Si aquí apareciera la segunda derivada de alguna forma, entonces esta sería una ecuación de orden 2 y así, ¿no? Entonces el orden. Imagínense que en vez de tener esa ecuación, tuviéramos x al cuadrado. A veces se confunde con decir, cuando se dice, a ver, ¿de qué orden es esta ecuación diferencial? Entonces vienen, dicen, pues puede ser que sea el segundo orden porque aparece la variable al cuadrado. Pero ese no, el orden de la variable, si aparece, la variable independiente, si aparece, no importa. Lo que da el orden de la ecuación diferencial es la derivada más alta. También puede ser que en la ecuación aparezca, como lo dice la definición, pues la variable, ¿no? Imagínense que esta ecuación diferencial fuera así y que dijera, y esto más y cuadrada. Entonces, aquí estaríamos buscando una ecuación, perdón, una función, tal que su derivada
fuera igual a 5x cuadrada más 3, más el cuadrado de la función. Entonces uno pregunta, ¿y cuál es el orden de esta ecuación? El orden de la ecuación, algunas veces se confunde y dice, la variable, la función que estamos buscando está al cuadrado, entonces es una ecuación cuadrática, pero no es el caso. Esta ecuación, aunque aparezca la función al cuadrado, sigue siendo una ecuación de primer orden. También se le conoce como lineal. No, de esta es ecuación de primer orden. Es una ecuación de primer orden. Ahorita les digo por qué dije lineal y luego me retracté. Es una ecuación de primer orden. ¿Por qué? Porque porque la derivada de mayor orden es el primero. Entonces, no dice nada más. Uno va y dice, a ver, ¿cuál es el orden de la ecuación? Pues aparece la primera derivada y luego lo demás, no, pues aparece la función y aparece la variable, pero la derivada de mayor orden, pues es el primero. Es una ecuación diferencial de primer orden. La segunda, en esta ecuación aparece la primera derivada al cuadrado y aparece la segunda derivada y aparece la función misma en una exponencial. Entonces, en este caso, la ecuación diferencial o el orden de esta ecuación diferencial es 2. Es una ecuación diferencial de segundo orden, porque la derivada de mayor orden es 2. Es la segunda derivada. No aparece la tercera, no aparece la cuarta. No tiene por qué aparecer la primera. La primera puede aparecer o no, pero cuando aparece la segunda y no aparecen de otro, no aparece la tercera, la cuarta, etcétera, más que esta, entonces el orden de la ecuación diferencial es 2. Por la misma razón, esta ecuación diferencial, la 1,3, pues es de orden 3, ecuación diferencial de orden 3. Ahora examinen la ecuación 1,4 y en un minuto me dicen cuál es el orden de la ecuación diferencial 1,4. Tienen todo un minuto para decirme cuál es el orden de esa ecuación diferencial. Es de segundo orden. A ver qué opinan los demás. Sí. es decir, No es de séptimo orden. No, porque eso está elevada a es la primera derivada, elevada a la 7. ¿Alguien más?
¿Alguien más? Bueno, esta es parte de lo que hay que repasar, ¿no? Porque puede llevar a confundirse. Entonces, repasemos. Y dice, el orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada más alta. Y aquí la derivada más alta es la segunda derivada. Se multiplica el cubo. Bueno, aquí aparece la primera derivada. Aquí aparece la primera derivada. Aquí aparece la función al cubo. Pero las potencias de las derivadas o de la función no determinan el orden. El orden de una ecuación diferencial es el orden de su derivada más alta. Entonces, esta sería una ecuación muy compleja, pero es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, pues vamos a ir aprendiendo nomenclatura. Vamos a ver si... bueno, nada más para terminar el día de hoy. Estas ecuaciones diferenciales, a mí me gusta esta forma de escribirlo porque son más explícitas de la ecuación. ¿A qué me refiero? A ponerle segunda derivada, así, escribirlas así. Pero hay muchas formas de escribirlas. Como ustedes habrán visto sus libros de cálculo, a la primera derivada de una función también se le denota como y', y a la segunda derivada pues como y', y a la tercera como y', y luego a partir de la 4, la derivada 4 de la función, o la quinta o la sexta, pues ya se escribe de esta forma, como y a la 4. Y esto quiere decir la derivada 4. Y esta es la derivada enésima. En algunos textos de física, sobre todo, también se acostumbra para denotar, sobre todo cuando se refiere a la derivada de una variable que depende del tiempo, denotar la primera derivada como y punto. Y punto con un puntito arriba nos denota la primera derivada con respecto de t, del tiempo. Y con dos puntitos representa la segunda derivada con respecto al tiempo. Y y 3 puntos es la derivada con respecto del tiempo, la tercera derivada con respecto del tiempo. En los problemas que se plantean de fenómenos físicos, rara vez hay fenómenos en donde se requiera la cuarta derivada con respecto al tiempo, así que no hay una representación en términos de puntos, solamente de las tres primeras derivadas con respecto al tiempo. Entonces son notaciones, es notación en algunos textos lo toman de una manera, bueno, lo escriben de una manera, y en otros textos utilizan
por razones de brevedad esta anotación. En este texto a veces escribe una, a veces escribe otra, y cuando tengamos clases presenciales, cuando yo haga exposiciones en pizarrón, a veces usaré una y a veces usaré otra, porque a mí me parece que esta forma de escribirlo es más explícito, pero la otra, pues sí es más económica, ¿no? En lugar de estar escribiendo, pues de Y en de T, pues Y prima ya es mucho más rápido. Da fluidez, pues eso, ¿no? Bueno, entonces aquí dejamos, nos vemos el miércoles a las 11. El miércoles en la mañana subo el otro texto, así que bájenlo entre hoy y mañana. Y subo el otro texto, lo dejo unos días y luego subo el otro y luego lo dejo unos días y lo bajo. Y de esa manera ustedes tienen en dónde leer. Pero si buscan en internet hay mucho material, mucho material. Pueden tener ahí textos. Lo importante es que aprendan, pues, a resolver ecuaciones diferenciales. Bueno, pues entonces nos vemos el miércoles. Si no hay preguntas, aquí me despido. Ok, nos vemos.